Buenas tardes, alumnos. Continuamos con nuestras clases de histología, esta vez para hablar de piel y anexos, o en la literatura igual ustedes lo van a encontrar como tejido tegumentario. Bueno, la piel y sus anexos, que serían los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las glándulas secretas, constituyen lo que es el tegumento. La piel forma en sí la cubierta externa del cuerpo. Algunos la conocen como el órgano más grande del cuerpo, ya que va a representar entre el 20 o el 15% de la masa total, ¿no? Entonces la piel va a estar constituida por dos estratos principales, ¿no? Uno, la epidermis, compuesta por un epitelio estratificado plano queratinizante, y el otro, la dermis, que está compuesto obviamente por un tejido conjuntivo denso que provee el sostén mecánico y la resistencia a la piel, ¿no? Dentro de la dermis también hay una subclasificación, que es la hipodermis, que contiene la parte más profunda, por así decirlo, de la dermis, que contiene una cantidad variable de tejido adiposo organizado, que está organizado en lobulillos y que está separados por tabiques de tejido también de tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, hablar de la dermis, vamos a tener una dermis superficial, papilar, una dermis reticular o media, y una hipodermis, que es una dermis profunda. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Uno es actuar como barrera, ¿no? De protección contra agentes físicos, químicos y biológicos, todos estos externos. También el de proveer información de tipo inmunológica obtenida durante el procesamiento antigénico de las células efectoras adecuadas, ¿no? Del tejido linfático que migran a esos estratos cutáneos, ¿no? Eh, Participa del equilibrio o de la homeostasis, como por ejemplo al regular la cantidad de agua o la pérdida de agua corporal, como así también la temperatura corporal. Va a desempeñar funciones endocrinas al secretar hormonas, citocinas, factores de crecimiento, y obviamente que va a intervenir en lo que es la excreción a través de la secreción de sus glándulas o sus anexos cutáneos, como son las glándulas sudoríparas, apócrinas, ecrinas y o las mismas glándulas sebáceas, ¿no? La epidermis, para hablar específicamente de la epidermis, está dividido en varios estratos, ¿no? Que si vamos de lo profundo hacia lo superficial, vamos a encontrar el estrato basal, también llamado estrato germinativo, un estrato espinoso, también llamada capa espinosítica o capa de células espinosas, un estrato granuloso, que se llama así porque acá vamos a encontrar a los queratinocitos que van a contener unos gránulos llamados gránulos de queratohialina. Un estado lúcido se describe sobre todo en la piel gruesa, un estrato lúcido que está limitado por que está descrito en la piel gruesa y se considera en sí una subdivisión de lo que sería el estrato córneo, que está compuesto por células eh, queratinizadas, ¿no? Acá me olvidaba decirles que muchas veces algunos dividen a la piel en piel gruesa y piel fina, ¿no? Generalmente no siempre esto se debe al espesor de la capa epitelial, sino se habla que la piel gruesa es aquella en la que no vamos a encontrar anexos cutáneos, y está dado está en los sitios corporales que están más sometidos a, digamos, algún tipo de fricción, como ser, por ejemplo, la palma de las manos o la planta de los pies. Bueno, y la piel fina, que generalmente es, como su nombre lo dice, el espesor es mucho más fino de la epidermis, pero se caracteriza porque en esta piel sí vamos a encontrar el resto de los anexos cutáneos, ¿no? Acá tenemos por así decirlo, un corte histológico de la piel. Esta sería una piel gruesa. Fíjense que la cantidad de queratina que tiene. Entonces acá podemos identificar el estrato basal o germinativo, que es una sola capa de células, un estrato espinoso, que es la de mayor espesor,
Un estrato granuloso, fíjense que acá ya cambia la coloración de los queratinocitos, recuerden, por la presencia de gránulos de queratohialina. En la piel gruesa se describe un estrato lúcido, que no es más que una subdivisión de un estrato córneo, donde ya encontramos la queratina, ¿no? El estrato basal tiene a su cargo la renovación de las células epidérmicas, ¿no? Las células del estrato espinoso exhiben, se llaman así porque lo vamos a ver ahora en otra lámina, que exhiben algunas, por así decirlo, algunas proyecciones que le dan esa característica espinosa, ¿no? Entonces, el estrato espinoso tiene varias células de espesor. Sus células son generalmente más grandes que la del estrato basal, con mayor citoplasma, con estas proyecciones citoplasmáticas que le dan el aspecto de, 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 de espinas, por eso su nombre. Y estas proyecciones citoplasmáticas están unidas a proyecciones similares o contiguas por medio de uniones celulares denominados desmosomas, ¿no? El estrato granuloso se llama así porque contiene, como les había mencionado, los gránulos de queratohialina, que bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se va formando la queratina. Y el estrato córneo, como ustedes pueden ver acá, consiste en células escamosas anucleadas en gran medida que están llenos de filamentos, que son filamentos de queratina. Entonces, para repasar, el estrato germinativo tiene a su cargo la renovación de las células epidérmicas. El estrato espinoso tiene varias células de espesor que exhiben estas proyecciones espinosas características y uniones celulares entre ellas que vamos a denominar desmosomas. El estrato granuloso contiene gránulos de queratohialina como la cistina y la histidina, que son precursores de esta proteína, la flagrina, que es una de las proteínas principales para que se forme la queratina, ¿no? En sí, estas gránulos de queratohialina son responsables de la aglomeración de los filamentos de queratina para que se forme el estrato córneo, que el mismo estrato córneo está dado por células escamosas anucleadas llenas de estos filamentos que tienen en su citoplasma abundante cantidad de estos filamentos de queratina. Acá hay otro ejemplo, una piel, por así decirlo, fina. Fíjense el espesor de la epidermis. De toda la dermis, una dermis papilar, una dermis reticular y una dermis, y posteriormente viene una epidermis. En esta microfotografía podemos ver a mayor detalle una capa córnea abundante, estamos hablando también de una piel gruesa. Acá se ve marcadamente más el estrato lúcido descrito en la piel gruesa, el estrato de granuloso con los gránulos de queratohialina, el estrato germinativo o basal dado por una hilera de células y el restante sería el estrato espinoso. Estas son las características que les había dicho del estrato espinoso, estas prolongaciones citoplasmáticas que tienen estos queratinocitos, como ven acá, como terminando en punta, por eso la característica como si fueran espinas de estrato espinoso, ¿no? Estas proyecciones que tiene del citoplasma, que no son más que uniones celulares entre célula y célula, conocido como desmosomas. En sí, para describir a las células de la epidermis, tenemos que mencionar a estos 4 tipos de células, ¿no? Los queratinocitos, los que acabamos de hablar, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, ¿no? El queratinocito, como nosotros lo acabamos de estudiar, los queratinocitos son el tipo celular, por así decirlo, predominante en la epidermis, ¿no? Estas células se originan en el estrato epidérmico basal o germinativo, y al abandonar este estrato, los queratinocitos pasan a cumplir distintas actividades esenciales para la epidermis, como uno, la producción de queratina, que es la principal proteína estructural de la epidermis, y participan también como una barrera contra el agua, ¿no? En la epidermis, ¿no? Acá este diagrama sirve para graficar cómo se van formando
La queratina, una característica de las células basales y de las células epidérmicas es que tienen varios ribosomas sueltos, tiene un retículo endoplásmico y un aparato de Golgi menos desarrollado o más pequeño, por así decirlo, y tiene la presencia de estos tonofilamentos, que son filamentos intermedios, los mismos que se van a ir diferenciando conforme vayan subiendo o avanzando los estratos, y a partir de estos tonofilamentos se van a formar se va a formar la queratina, ¿no? Una vez que llega a la capa granulosa, van a permanecer estos tonofilamentos y se van a formar lo que serían los cuerpos laminares y los gránulos de queratohialina, ¿no? Estos cuerpos laminares van a ser expulsados en la capa granulosa, y solo van a quedar los gránulos de queratohialina que van a ser responsables de, digamos, por así decirlo, de que estos tonofilamentos que se van a convertir en queratina estén más adosados, o sean más densos, estén más adosados entre sí, o vayan a formar una capa compacta de queratina que posteriormente va a ser la capa córnea, ¿no? Esas serían más o menos un resumen de lo que es la síntesis de la queratina, ¿no? Entonces, la queratina es como habíamos dicho, es la proteína principal estructural de la epidermis, que se va a formar a partir de esos filamentos intermedios o tonofilamentos, que para que se unan o para que se forme una capa compacta necesitan de algunas otras proteínas como estos gránulos de queratohialina. Otra de las células epidérmicas es el melanocito, ¿no? Los melanocitos derivan de las células de la cresta neural y están dispersos entre las células del estrato basal. Ahora vamos a ver una foto de cómo se distribuyen este tipo de células. Los melanocitos producen melanina y se distribuyen entre los queratinocitos, ¿no? La melanina protege al organismo de los efectos de la irradiación ultravioleta. Entonces, durante la vida embrionaria, estas células precursoras de melanocitos migran desde las crestas neurales y se introducen a la epidermis en desarrollo. Así se establece, por mejor dicho, una asociación funcional específica que es la unidad melanoepidérmica, en la cual un melanocito mantiene una relación con una cantidad de queratinocitos, ¿no? Esta relación varía en las diferentes regiones de la superficie corporal, por eso que en nuestra superficie corporal hay regiones que pueden ser más pigmentadas que otros, ¿no? ¿Cómo producen, cómo se producen, digamos, la melanina? Entonces, se producen estos 4 pasos que vamos a ver acá, ¿no? Conforme avanza en el paso 1, conforme avanza la, o mejor dicho, los melanocitos producen estructuras limitadas por membrana que se originan en el aparato de Golgi en forma de premelanosomas, ¿no? Sería el primer paso, ¿no? Conforme avanza la maduración dentro de los melanosomas iniciales, se produce la melanina a partir de un aminoácido esencial denominado tirosina, esto por una serie de reacciones enzimáticas, ¿no? Entonces, estos melanosomas maduros y su contenido de melanina se van a transferir ¿a dónde? A los queratinocitos. A los queratinocitos obviamente vecinos, ¿no? Y por un proceso de dotación de pigmento que comprende la fagocitosis de los extremos y de las prolongaciones en los extremos y en las prolongaciones de los melanocitos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos lo que les estoy señalando, que en la piel oscura la melanina se va a degradar con mucha mayor lentitud y los melanosomas permanecen todavía bien definidos, ¿no? Y en una piel, por así decirlo, más clara, va a haber una degradación mucho más rápida, ¿no? A través de un proceso denominado macroautofagia, ¿no? Entonces, fíjense, hay una formación de un premelanosoma, una síntesis de melanina en un melanosoma inicial a partir de un aminoácido denominado tirosina, y en las prolongaciones de los melanocitos se va a producir la secreción de este melanosoma hacia los queratinocitos, ¿no? Y acá, según la piel, va a haber una degradación de este melanosoma que se va a hacer mucho más lenta en los lugares más pigmentados o de piel más oscura, y va a ser mucho más rápida en los lugares donde la piel es más clara, ¿no?
Otra de las células componentes, bueno, acá es un ejemplo de cómo se forma, de dónde está ubicado en un melanocito, ¿no? Fíjense siempre en el estrato basal y que tiene prolongaciones, como así decirlo, dendríticas hacia el resto de los queratinocitos, ¿no? Donde se va a producir todo este efecto de dotación o donación de pigmento hacia el queratinocito, ¿no? Otro tipo de células que las vamos a encontrar más hacia el estrato espinoso son las células de Langerhans, ¿no? Algunas son células que captan y presentan antígenos a la epidermis, ¿no? Entonces, las células de Langerhans son células presentadoras de antígenos o son las células presentadoras de antígenos de la epidermis, ¿no? Las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno, tienen un aspecto dendrítico y que están en la epidermis y que captan la presencia de antígenos que entran a través de la piel, ¿no? Las células de Langerhans no pueden distinguirse bien con microscopía óptica, o mejor dicho, no pueden distinguirse bien con tinciones de mactocilina y eosina, ¿no? Y por eso que al igual que los melanocitos, estas células eh, no van a establecer uniones desmosómicas con los queratinocitos vecinos, ¿no? Van a estar juntas, van a estar en relación a ellas, pero no van a establecer uniones celulares como los desmosomas entre ellos, ¿no? Para ver este tipo de células de Langerhans se necesitan algunas técnicas especiales, como las impregnaciones de cloruro de oro, o por inmunohistoquímica, podemos verla a través de marcaciones como el CD1A, que es específica para ver este tipo de células o células de Langerhans, ¿no? Y acá tenemos a las células de Merkel. Las células de Merkel son células epidérmicas que intervienen en la percepción sensorial cutánea, ¿no? Las células de Merkel son células epidérmicas modificadas que están localizadas, sobre todo, como vemos acá en el gráfico, localizadas en el estrato basal, ¿no? Son muy abundantes en la piel donde la percepción sensorial es mucho más aguda, por ejemplo, en el pulpejo de los dedos, ¿no? Las células de Merkel están unidas a los queratinocitos contiguos, esta vez sí, como pueden ver, a través de uniones celulares o desmosomas, ¿no? Y a la vez contienen filamentos intermedios de queratina también en su citoplasma. Como habíamos mencionado, otro de los estratos de la dermis, de la piel es la dermis, ¿no? La dermis es una capa que sirve para la adherencia de la epidermis y potenciada por un aumento, por así decirlo, entre la interfase de los dos tejidos, ¿no? La dermis está compuesta esencialmente por dos capas, ¿no? Como podemos ver acá, una dermis papilar más superficial y una dermis reticular, ¿no? La dermis papilar, la más superficial, consiste en un tejido conjuntivo de tipo laxo ubicado justo debajo de la epidermis, ¿no? También vamos a encontrar haces de fibras colágenas en esta parte de la dermis, pero no son tan gruesos como en la porción más profunda. Y en una dermis reticular, que es más profunda, con respecto obviamente a la dermis papilar, aunque pueden tener según la región del cuerpo un espesor variable o diferente, ¿no? Y se caracteriza esta por tener gruesos haces regulares de fibras colágenas, sobre todo colágeno de tipo 1 y fibras elásticas, y también se va a caracterizar por tener la presencia de algunas fibras elásticas. Ahora vamos a pasar a hablar un poco, a grosso modo, por así decirlo, de la inervación de la piel, ¿no? La piel está dotada, por así decirlo, de receptores sensoriales de diversos tipos que son terminaciones periféricas de nervios sensitivos, ¿no? También está bien inervada con terminaciones nerviosas motoras para los vasos sanguíneos, los músculos selectores del pelo y para el funcionamiento de las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, las terminaciones libres son los receptores nerviosos más abundantes en la epidermis, ¿no? En la epidermis, las terminaciones nerviosas libres finalizan generalmente en el estrato granuloso, ¿no? Estas terminaciones libres pueden ser no encapsuladas
porque carecen de una vaina de tejido conjuntivo o carecen de células de células de Schwann, ¿no? Que ya habíamos estudiado para qué sirven las células de Schwann cuando vimos sistema nervioso, ¿no? Em, Estas terminaciones nerviosas libres tienen modalidades sensoriales múltiples, ya sea para el tacto, tacto fino, el calor, el frío, y sin una distinción, o por así decirlo, morfológica evidente entre ellas, ¿no? Otro tipo de terminaciones nerviosas en la piel están delimitadas o encerradas por un tejido conjuntivo entre las terminaciones nerviosas o son terminaciones nerviosas encapsuladas, ¿no? El ejemplo de estas terminaciones nerviosas encapsuladas son los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Los corpúsculos de Pacini son presos receptores, así como se conocen, profundos y se van a encargar de captar las presiones mecánicas y vibratorias. Los corpúsculos de Meissner están situados más hacia la dermis, más en las papilas dérmicas y funcionan más como receptores del tacto. Y los corpúsculos de Ruffini corresponden o responden, mejor dicho, a un desplazamiento mecánico de las fibras de colágeno contiguas. Acá tenemos un ejemplo de cómo están las terminaciones libres de una fibra nerviosa aferente. Acá también vemos una célula de Merkel con una terminación que se continúa con el disco terminal de una fibra nerviosa aferente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un corpúsculo de Pacini que tiene, como hemos visto, un extremo terminal de una fibra nerviosa aferente y tiene una cápsula dada por múltiples capas, ¿no? Acá vamos a ver un bulbo terminal o un bulbo terminal de Krauss, que también es un bulbo, una terminación nerviosa profunda, que está muy relacionada también con el tacto, que está formada por estas ramas terminales de una fibra nerviosa aferente y también posee una cápsula, ¿no? Un corpúsculo de Meissner, que está situado en la papila dérmica, tiene la presencia de estas células gliales o células de Schwann irregulares y están delimitados por una cápsula y tienen también las características de tener estas terminaciones de fibras nerviosas eferentes, pero así como espiraladas, ¿no? Y para terminar, obviamente, tenemos un corpúsculo de Ruffini. Fíjense también que están delimitados por una cápsula y están rodeadas por una cápsula, mejor dicho, de tejido conjuntivo denso y tiene terminaciones terminales de las fibras nerviosas aferentes, ¿no? Este sería el diagrama de cómo están formados, ¿no? Pero bueno, para graficar desde un punto de vista histológico, podemos ver acá en lo que vemos como A, una terminación nerviosa en varias cápsulas o en varias capas de lo que sería un corpúsculo de Pacini, ¿no? En relación a estructuras nerviosas, ¿no? En B tenemos un corpúsculo de Meissner situado sobre todo en la papila dérmica, ¿no? En la parte más superficial de la dermis. Acá tenemos mayor aumento la presencia de las fibras, las células y tenuamente podemos ver también la presencia de una cápsula, ¿no? Ahora, para pasar a estudiar, por así decirlo, los anexos cutáneos, tenemos que hablar que los anexos cutáneos están constituidos ¿por qué? Por los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas que pueden ser ecrinas y las glándulas sudoríparas apócrinas, ¿no? Si nosotros vemos el pelo, por así decirlo, un folículo piloso, lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? Un infundíbulo que se extiende desde el orificio externo hasta la glándula sebácea, hasta la localización de la glándula sebácea. Un istmo que va desde la glándula sebácea hasta la inserción del músculo piloerector. Entonces acá en este gráfico podemos ver la epidermis, la dermis, cómo están formadas las glándulas ecrinas con su conducto excretor, las glándulas apócrinas con sus conductos excretores y sus conductos secretores hacia la piel, una glándula sebácea, ¿no? Una vez, entonces,
que tenemos el folículo piloso en su infundíbulo, en su istmo y en su segmento inferior. En el segmento inferior vamos a encontrar estas invaginaciones de tejido conjuntivos irrigadas que vamos a denominar papila o bulbo, mejor dicho, el bulbo del pelo, ¿no? Este mismo va a estar rodeado por una serie de capas que son la cutícula, la corteza y la médula, ¿no? ¿Qué es el pelo, por así decirlo? El pelo están compuestos por células queratinizadas que se desarrollan a partir de estos folículos pilosos, ¿no? Acá tenemos otro corte más tangencial, por así decirlo. Vemos todas las capas que constituyen al folículo piloso y en el centro de esas células queratinizadas diferenciadas que van a formar el pelo. Las glándulas sudoríparas, entre las glándulas sudoríparas tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas. Se clasifican estas glándulas sudoríparas según su estructura y el índole de su secreción. Entonces vamos a tener glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas sudoríparas apócrinas, ¿no? Las glándulas sudoríparas ecrinas son glándulas tubulares, porque forman estos tubulitos simples, enrollados o de aspectos glomerulares que van a servir para regular la temperatura corporal, ¿no? ¿Cómo están conformadas estas glándulas? Tienen un segmento secretor denominado adenómero o adenómero de la glándula sudorípara ecrina que va a poseer, por así decirlo, tres tipos de células, ¿no? Unas células que son de citoplasma más claro, otras de citoplasma más oscuro y están rodeadas de células mioepiteliales, ¿no? Y van a poseer un conducto excretor que está formada por dos capas de células cúbicas, ¿no? Como pueden ver acá. La glándula sudorípara apócrina, estas glándulas sudoríparas apócrinas son glándulas tubulares que van a tener, como pueden ver acá, como característica una luz más amplia y están asociadas a un folículo piloso, ¿no? También van a tener una porción secretora, como podemos ver, estas que son tubulares también y con una luz más amplia, denominadas adenómeros de las glándulas apócrinas, y están compuestas por un solo tipo de célula, por un solo tipo celular, ¿no? Como podemos ver acá. Y tenemos un conducto excretor de las glándulas apócrinas que está revestido por un epitelio estratificado, cúbico, y va a carecer de células mioepiteliales. Acá tenemos a mayor aumento las características celulares que acabamos de mencionar. Y obviamente tenemos las glándulas que producen sebo, son las glándulas sebáceas, secretan el sebo que recubre, por así decirlo, la superficie del pelo y de la piel, ¿no? Las glándulas sebáceas se desarrollan como brotes de la vaina radicular del pelo o del folículo piloso y suelen haber varias glándulas por folículo, ¿no? Tienen esta característica de ser lobuladas de este citoplasma claro, y estos núcleos centrales y dispuestas como en lóbulo, ¿no? También siempre en asociación con un folículo piloso y acá tenemos un ejemplo de un músculo erector del pelo. Bueno, esto nos sirve otra vez para ver un corpúsculo de Pacini, las distintas capas, un corpúsculo de Meissner, que habíamos hablado que esos corpúsculos de Meissner están en la dermis papilar, un corpúsculo de Krauss, que tienen ramas terminales también de fibras nerviosas aferentes rodeados por una cápsula que están situadas en la dermis más profundas y terminaciones nerviosas libres que están más asociadas al tacto fino y a percibir el calor y el frío, ¿no? Bueno, con esto terminamos así un resumen de lo que es el tejido tegumentario o piel y anexos. Igual esto es solo una pauta, ustedes tienen que recurrir a la bibliografía que dimos al iniciar el curso para, bueno, poder ampliar más un poco sobre el tema. Muchas gracias por su atención y hasta luego.